Buenas tardes, compañeras, mayoritariamente compañeras, compañeras, quedará el registro. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto estar en la UPN, es un gusto estar con Gabriel Vargas, y es por supuesto un placer presentar un libro sobre Marx en el año 2017. Entonces, quisiera primero dar un panorama del autor, en este caso del autor que redacta y nos presenta el aporte sobre Marx. Ahora que decía el currículum del maestro Gabriel Vargas, pues me traté de acordar cuando lo conocí, ¿no? Ya tiene más de 10 años que lo conocí, cuando estaba dejando de ser presidente de la Asociación Filosófica de México, que yo estaba ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras, y me tocó cursar varios semestres de manera independiente con Gabriel. No estábamos inscritos, no teníamos calificación. A veces éramos más los alumnos que íbamos así, oyentes, ¿no?, que sus alumnos inscritos, ¿no? Se iban, ya ven cómo son los alumnos de Filosofía y Letras, ¿no? Se van, nunca regresan, ¿no? Y ahí el contrario, también los alumnos de ahí nos íbamos a meter a las clases de Enrique Busil y de Bolívar Echeverría, y por supuesto también a las de Gabriel Vargas. En ese tiempo teníamos un pequeño colectivo que se hacía llamar Centro de Documentación de Filosofía Crítica, que como buen colectivo estudiantil pues tuvo una vida efímera, y a los 2 años ya estaba roto y estábamos todos peleados, ¿no? Cosas de juventud y de estudiantes, ¿no? Yo tenía más cabello, Gabriel sigue igual, exactamente igual, ¿no? Esa es la única diferencia. Ahora recordaba a sus alumnos, dice, ¿cómo envejecen mis alumnos? Todos envejecemos de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Segundo, porque Gabriel, además de ser un querido profesor, después convertirse en un querido amigo, de volverse un interlocutor, con los años uno va descubriendo las personalidades que tiene enfrente, porque no lo sabe. Cuando uno cursa los salones y entra y sale y abandona a los profesores y va y escribe en misprofesores.com que qué malos son todos, ¿no? Es lo que se hace ahora. Me ha pasado ahora como profesor, es lo que puedo decir. Gabriel Vargas es una figura fundamental, no lo sabíamos, ¿no? Cuando entramos a la facultad, ni idea, ¿no? No llega. Es una figura fundamental. Entre otras cosas, es el director de la única revista de filosofía, de teoría crítica, de marxismo, que sobrevive a los años 70, 80, la revista Dialéctica. Entonces ustedes entran a Google y ponen revista Dialéctica, Universidad de Puebla, y se van a encontrar un tesoro. Es un tesoro. Hay que estudiar la revista Dialéctica en sus primeros años, cuando Gabriel junto a otro equipo lo funda. Y cómo fue sobreviviendo, porque la situación fue cambiando, el mundo cambió, las ideologías cambiaron, y Gabriel siempre se mantuvo ahí. Vayan y se sigue publicando, ¿no? Con sus problemas. La revista Dialéctica tiene sus problemas, no sale tan constantemente como se quisiera, y se resiste a entrar en las lógicas mercantiles del mundo académico que ustedes deben de conocer, que la revista las hay que aprobar, pero Gabriel se mantiene ahí. Imaginen, ¿no? Uno entraba y sabía que el profesor daba clases de marxismo, pero no sabía quién estaba enfrente, ¿no? Con el tiempo nos fuimos dando cuenta, con el tiempo te vas dando cuenta. Y eso vuelve muy valioso para mí, personalmente, estar acá, y para ustedes poder acceder a un texto, a un diálogo con el profesor. Bueno, eso es anécdotas personales, cuestiones personales, que para mí es relevante decirlas, es importante, es un afecto que generamos, porque los vínculos no solo son intelectuales, también son afectivos, ¿no? Uno genera, y después, bueno, marca diferencias y dice, Gabriel, no estoy de acuerdo contigo en esto, no estoy de acuerdo, no importa en realidad. Y tercero, vamos a pasar al tema ya, 2017 se cumplen 2 aniversarios fundamentales que tienen que ver directamente con Carlos Marx. El primero de ellos es los 100 años de la Revolución Rusa, la primera gran revolución inspirada, o que se decía inspirada, en las ideas de Marx. La revolución que partió la historia del siglo XX, la revolución que modificó toda la cultura política hasta nuestros días. Esa que levantó estatuas
de Marx, que volvió a Marx una piedra, un montón de espacios de acero. Ciudades enteras tenían su nombre, universidades tenían su nombre. La Revolución Rusa es un fenómeno fundamental. Y no podemos entender a Marx solamente desde Marx, también tenemos que tener en cuenta que tuvo efectos la obra de Marx, y el efecto más importante pues es la Revolución Rusa. Primer gran conmemoración, ¿no? La Revolución de Octubre, que en realidad ocurre en noviembre, cosas de calendario, y que seguramente ustedes se van a enterar a lo largo del año de reflexiones que hay en torno a las figuras que la Revolución Rusa generó. Segundo aniversario, se cumplen 150 años de la publicación de la obra magna de Marx, El Capital. ¿Vale? Entonces vean, lo digo esto porque las conclusiones del texto de Gabriel empiezan con esto. Marx y el marxismo son, o fueron, o siguen siendo, o pretenden seguir siendo, como se le quiera ver, por un lado, una práctica política, es decir, una concepción del mundo, un ordenamiento de cómo debe estar dirigida la sociedad. ¿Vale? Si queremos un mundo más justo, queremos un mundo de iguales, queremos un mundo sin jerarquías, queremos un mundo distinto. Ya no sabemos, antes sabíamos más o menos cómo era ese mundo, hoy nos quedan, hay más dudas, no importa, pero sabemos que queremos un mundo distinto. Eso es el marxismo. El marxismo tiene dos corazones. Un corazón es su ideología, su práctica política, su intervención en la realidad, su predisposición por formular una concepción del mundo. Corazón. Y el otro corazón es el que tiene que ver con el capital. El marxismo es también una epistemología. Es una teoría con pretensiones de ser ciencia. Una teoría que pretende conocer la realidad y que pretende conocerla en algunos de sus aspectos determinados. Entonces vean, son las dos dimensiones que a veces en unidad, a veces disociadas, a veces en contradicción, están puestas ahí. Por eso el aniversario de la Revolución Rusa y el aniversario de la publicación del Capital, un texto que uno va a las librerías y le preguntan siempre qué edición quiere, si la del Fondo de Cultura, si la del siglo XXI, y va a las librerías de viejo y los ve ahí. Es un texto fundamental. Es un texto fundamental para entender el despliegue de lo que después nosotros vamos a entender como las diversas disciplinas. Vamos a quedarnos en este nivel, en un primer nivel, que ustedes van a encontrar en el texto de Gabriel desarrollado plenamente, sucintamente y amablemente, lo cual se agradece mucho. Es decir, si ustedes no saben y ven el Capital y lo empiezan a leer y dicen, ¿qué texto me está hablando este tipo? Todo el conflicto que tenemos todos cuando iniciamos a leer a Marx, ¿no? Porque es un lenguaje tan raro, ¿no? Las varas y los lienzos, ¿de qué me está hablando? ¿No? ¿De qué me está hablando? Bueno, el texto de Gabriel funciona para introducir. Y el texto de Gabriel, la parte dedicada a Marx, funciona también para anclar algunos nudos problemáticos. Y el Capital es un texto fundamental para problematizar nuestra realidad. Ojo, no es un texto para entender la historia del siglo XIX, como mucho tiempo se le leyó. Yo quiero saber cómo era el capitalismo del siglo XIX, cuando no había iPhones, no había internet, no había autos, no había nada. No es, para eso no es el Capital. ¿Puede servir? Sí puede servir, pero no es su objetivo. El Capital es un texto, y eso está muy claro en la obra de Gabriel, está muy bien presentado. El Capital es un texto que funciona para ver cómo están articuladas las principales relaciones sociales. No está expuesto históricamente. No dice Marx, el Capital tiene su fecha, su acta de nacimiento en tal lugar. Es un conjunto de relaciones y de procesos. El capital no es lo que cargamos en las bolsas, como comúnmente se dice, ¿no? ¿Cuánto capital traes?
Tengo una tarjeta de crédito, ya ni siquiera es moneda. El Capital es una obra, la obra de Marx, El Capital, ayuda a comprender las principales dimensiones de la vida social, en la que todas y todos estamos involucrados de alguna manera, lo querramos o no, lo decidamos o no, lo sepamos o no. Entonces es fundamental, es maravilloso. ¿Sí? Acérquense al Capital y van a encontrar una exposición alejada, pero al mismo tiempo inmediata a su cotidianidad. Marx no comienza diciendo, bueno, entonces el capital es una fábrica que echa humo, o es un salario miserable, o es gente con muchos... No, el capital no es bancos, el capital no es un banco, el capital no es una bóveda de dinero, el capital no es una máquina, el capital no es un obrero, el capital es un conjunto de relaciones y de procesos. ¿Vale? ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, las relaciones donde los seres humanos se vinculan a partir de las mercancías, es decir, a partir del mercado. Es decir, los seres humanos establecen vínculos sociales a partir de que tienen contacto con las mercancías. Y díganme si no, díganme si esto no es una mercancía, si esto no es una mercancía, si los cuadernos... díganme qué de lo que traen ustedes cotidianamente no es una mercancía. Es decir, no fue adquirida en algún momento antes de ser de su propiedad por un intercambio. Vean, ese acto tan sencillo del intercambio donde ustedes van con 20 pesos, con $1 ahora, ¿no? Y se compran una botella de agua. Claro, uno es niño y pues la ropa está ahí, la comida está ahí, ¿no? Ya van creciendo y dicen, no, pues mejor no me salgo de la casa de mi papá y de mi mamá porque no hay que pagar renta, ¿no? Es decir, todo tiene un intercambio, todo pasa por un intercambio. Si uno se pone a reflexionar, y eso está en la obra de Marx, si uno se pone a reflexionar cómo la humanidad llegó a este nivel, van a encontrar que es una revolución. Esto no existía. Que nosotros vayamos con una moneda y un billete es un invento muy reciente. Que haya, le llama Marx, que haya el equivalente general. Que exista una moneda, ¿no? Fíjense, el discurso de Marx es un discurso sobre abstracciones, sobre cosas abstractas. La moneda, ¿ustedes se pueden comer la moneda? ¿Se pueden comer las monedas? No, los billetes no. Y sin embargo, las monedas nos permiten acceder a los bienes para comer. Es abstracto, no tiene ningún contenido, los billetes no tienen ningún contenido. No nos tapan del frío, no nos dan de comer, no nos dan amor, no nos divierten, y sin embargo nos dan acceso a todo eso. Bueno, al amor no, pero a todo lo demás. Vean, ahí empieza Marx. ¿Qué acto tan más cotidiano que ese? ¿Qué acto más cotidiano es? ¿Qué es? Bueno, se ha vuelto tan abstracto que ustedes ya no ven el dinero. Ya no tenemos que traer así fojas y fojas de billetes, ¿no? Para el iPad, para la cámara. La tarjeta pasa su clave. Lo que explora Marx es cómo se llegó y las consecuencias de esta revolución en la sociedad, de este nuevo lazo social, de este nuevo nexo social. Entonces cuando alguien dice, pues Marx hace 150 años, pues eso fue hace 50 años, salgan y díganme si se pueden subir al micro, si se pueden subir al metro, si no pueden hacerlo. Estamos vinculados por el mercado. Primer elemento. Estamos vinculados en un mundo de mercancías. Todo se vuelve mercancía. Marx explica las mercancías que son producidas por el trabajo humano. ¿Sale? Nosotros agarramos a la naturaleza, la volvemos a un árbol lo volvemos una silla, sacamos metal de las minas y construimos automóviles. Bueno, ahora ya las minas no son así como antes, como en el siglo XIX, ¿no? En el XVI, que nos metíamos. Ahora tumbamos los espacios y hacemos una gran mina, hacemos un gran óleo, o sacamos el petróleo. Todo eso que tiene que ver con nuestra cotidianidad, pues es producción de mercancías. Y Marx explora cómo el capitalismo, al tiempo que necesita a la naturaleza y a los seres humanos, también los va destruyendo.
va socavando su capacidad de riqueza. Entonces, fíjense, somos todos propietarios privados, individuos y propietarios privados, que nos relacionamos solo en el mercado, que nos creemos bien independientes, pero estamos sometidos a que los demás produzcan algo que nosotros no podemos producir. A menos de que ustedes se produzcan sus zapatos y su ropa, pues están metidos en el mercado. A veces con trabajo y sabemos prender las cosas, ¿no? Pues ya parece que las vamos a estar así, ¿no? Vean, este proceso se ha ido desplegando, se ha ido desarrollando, y se ha vuelto un gran complejo. Todos dependemos de todos, dependemos de los mercados internacionales, dependemos de que no haya un huracán en alguna zona donde se planta algo. Una gran dependencia. Marx descubre esto, la gran interdependencia del mundo. ¿Cómo se llama esa interdependencia? Se llama trabajo social. Ese es el trabajo social. Nadie puede depender de sí mismo. Nadie puede ser autónomo con plenitud. Pero para poder acceder a satisfacer nuestras necesidades que esa dependencia genera, pues necesitamos dinero. Y Marx dice, ¿y de dónde sale el dinero? ¿Por qué algunos tipos sí pueden poseer fábricas? ¿Por qué existe un Carlos Slim? ¿Por qué existe un Donald Trump antes de ser presidente, empresario? ¿Por qué existe esta gente? Entonces, Gabriel Vargas nos explica cómo funciona el capítulo 24. Capítulo 24 del capítulo. Mucha gente recomienda leer ese capítulo primero. En vez de llegar y empezar por el prólogo, el capítulo 1, váyanse al 24, es una posibilidad. Es como la novela de Cortázar, Rayuela, ¿no? Que dice Cortázar, pues puedes leerla por acá y puedes leerla por acá. O sea, sí, vayan y lean el capítulo 24. Porque en el capítulo 24 está condensada una de las capacidades económicas más poderosas: la violencia. La violencia es una potencia económica, dice Marx. ¿Cómo que la violencia es una potencia económica? Porque la violencia que se ejerce en el concurso de la historia va generando un proceso de apropiación. Alguien se apropió de la tierra. ¿Se acuerdan de Rousseau? ¿No? La propiedad nace cuando dice alguien esto es mío y otro se lo cree. Bueno, y cuando alguien no se lo cree, pues voy y se lo impongo a que me lo crea, vas a ver cómo no me lo cree, ¿no? Y le quito las herramientas a alguien, y le quito los saberes a alguien. Por eso nosotros no sabemos hacer mercancías, nosotros no sabemos hacerlo. Nos despojaron, hace 5 siglos nos fueron despojando. Nos no sabemos plantar, a veces sabemos hacer carpintería y a veces hacemos esto, pero son minucias. Porque el proceso económico fue despegando, fue generando una apropiación de las formas en las que producíamos la vida. La violencia que se ejerce para arrebatar territorios, para arrebatar materias primas, para arrebatar al trabajo de sus medios de trabajo, de sus instrumentos de trabajo, es fundamental. ¿Vale? Y eso lo damos por sentado, pues uno llega al mundo y ya es así. Pues no, el mundo tiene también su lógica y su historia. ¿Vale? Y eso Marx es. ¿Y qué creen? Sigue ocurriendo. Es que eso no es el siglo XVI. Allá lejos. Marx, voy a leer a Marx para ver cómo funcionaba el siglo XVI. Eso sucede aquí, sucede todos los días. Porque cuando digo que el capital es proceso, es relación y es proceso, no es una relación que se acabe, como cuando ustedes rompen con sus novias o novios, ¿no? Ahí acabé la relación y ya me voy, ¿no? No, aquí no. Esto es proceso y hay que reproducirlo todos los días. Y hay que reproducirlo hasta donde no pensábamos que se podía reproducir. Hace 100 años a nadie se le hubiera ocurrido que la educación fuera privada, por ejemplo. A nadie. Hace 50 años. Y díganme si hoy no es un nicho de mercado. Por cierto, vamos a trabajar, porque necesitamos comer, ¿no? Pues, no, la educación privada, vamos. Pagan muy mal. Universidad Liceo, Universidad Insurgente, ¿no? Vamos, ustedes estudian todo eso, saben de lo que les estoy hablando. Vean,
el discurso de Marx, que parece tan alejado, que parece a veces tan abstracto, porque hay una diferencia, por supuesto, después de 150 años, resulta muy actual. Resulta muy actual para nuestros días. Un país, México, un país atravesado por la violencia, desgarrado en sus comunidades, sus pueblos huyendo hacia el norte, ahora los van a regresar, ahora no los van a regresar, huyendo porque no hay la posibilidad de tener empleo, trabajo para obtener las mercancías. Marx sirve para esto, sirve para pensar esta dimensión de la vida. 150 años del Capital, acuérdense de ese texto, visiten el texto, visiten la entrada que nos da al laberinto, porque Marx es un laberinto también, que nos da Gamero. ¿Vale? A ver, todo el tema ya me perdí aquí. Segundo elemento, 10 minutos, justo. Preciso, compañero. Esto es parte de la racionalidad capitalista. ¿No es cierto que cuando llegan y checan? Y que, ¿cómo se dice? El tiempo es dinero, ¿no? El tiempo es oro. Y no hay que perder el tiempo. Bueno, queremos cerrar a las 2. No, a lo que voy es que nuestra concepción del tiempo, fíjense, algo tan básico como nuestra concepción del tiempo está mediada por eso. ¿O no? Sí, nuestra concepción, pero uno no lo ve. Uno dice, ay, de por sí siempre llegamos tarde. Eso déjenselo para los ingleses o los alemanes, ¿no? El pecero de aquí, de afuera de Picacho, cuando llueve, ¿no? Y caen las piedras, ¿no? Y hay que subir a la 2 de octubre hasta allá. Bueno, justo en la colonia 2 de octubre, hasta acá arriba. Paso a la segunda parte, breve. El marxismo es práctica política, pero es una práctica política que no está definida. El marxismo es un intento radical de transformar las relaciones sociales, pero cada vez es más difusa la manera en que esa práctica política. Sabemos los grandes horizontes, sabemos los grandes postulados: una sociedad justa, una sociedad democrática, ¿vale? Una sociedad de no desiguales, pero no sabemos cómo llegar a eso. Es decir, el marxismo no es una cosa cerrada, ¿no? La obra de Marx están abiertas a estas posibilidades. Hay indicaciones, y de última son indicaciones de hace 150 años, eso es cierto. Nuestras sociedades han cambiado, la sociedad tiene nuevas demandas, ¿verdad? Hay nuevas necesidades, hay problemas que Marx ni hubiera imaginado. Problema de la ecología, por ejemplo. Marx está en Marx. Ahí es donde dice Marx, el capital está destruyendo la naturaleza. Pero lo que pensaba y veía Marx como destrucción de la naturaleza, pues no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. Si alguien le hubiera dicho a Marx, le hubiera soplado, le hubiera dicho, volver al futuro, ¿no? Se van a derretir los casquetes polares. Una locura. Bueno, hay problemas. Y el marxismo es una brújula, ojo, el marxismo es una brújula para acceder a esos problemas. No lo dice todo, Marx no lo dice todo, no puede decirlo todo, pero sí es una brújula. Y entonces si uno estudia, esto ya no está en el libro, y esto es parte del trabajo que hay que hacer, lo discutíamos acá afuera hace rato, si uno estudia el impacto y el efecto de Marx, no hay nivel de la vida política que no esté atravesada por su presencia. Ya no digamos las revoluciones, son grandes actos que no ocurren todo el tiempo, ocurren a veces, ocurrieron a veces. Que ustedes tengan derechos, que haya una fuerte proporción de mujeres en las universidades, en la educación, ¿sale? Que tengan aguinaldos cuando trabajan, todas esas cositas que son como dadas, pues son resultado de las tensiones en la sociedad. Y entonces estudiar el marxismo no solo estudiar una teoría con pretensión de ser científica, que siempre tiene que comprobarse, por supuesto. Estudiar a Marx y al marxismo es también ubicar los efectos en la sociedad. Hoy todas y todos aquí dicen, ay, los partidos políticos, qué cosa, qué fregada.
chingadera, el INE, no sé qué cosa. Pero los partidos políticos cuando nacieron fueron organización de los trabajadores. Lo que pasa es que luego nos los arrebataron, ¿no? Pues también. Pero eso fue una iniciativa de los trabajadores que decían, oigan, acá no tenemos derechos. Pues necesitamos organizar. Y con eso conseguimos huelga, conseguimos derechos y vacaciones, y acceso a la diversión, y acceso al consumo de algunos bienes. Es decir, se fue abriendo la sociedad. El marxismo preña o impregna toda la historia del siglo XX, de alguna u otra manera. En algunas medidas más y en algunas medidas menos, por supuesto. Aún así hay registros, hay zonas del mundo no cubiertas. Pues si tú le decías a un alemán que vivía en Inglaterra, como era Marx, ¿qué opina de las poblaciones indígenas? Pues tendrá dos líneas, y a lo mejor son equivocadas, o a lo mejor son correctas, no sabemos. Pero con el marxismo podemos ver y decir, bueno, mira, las poblaciones indígenas de algunos países son campesinas, migran, se vuelven trabajadoras, las explotan, están metidas en el capitalismo. Hay zonas de su vida que no están metidas en el capitalismo, que son renuentes. Para eso sirve. Bueno, estaba bromeando con el tiempo, insisto. Pero ahí sí, la única tiranía, la peor de todas las tiranías, es la del tiempo. Entonces, seguramente ahora podremos seguir discutiendo algunas de estas cosas. Yo lo quiero dejar ahí, para no hablar más, para circular. Pero sí les quiero invitar a que lean el texto del maestro Gabriel Vargas Lozano, querido amigo,